Este libro, La historia mínima de la temprana globalización, como el título dice, intenta o quiere dar historia a la globalización. Pues hoy en día muchas veces creemos que la globalización es algo muy típico de la época actual, sin demasiados antecedentes en la historia, y el libro precisamente intenta mostrar que eso no es el caso y la globalización actual tiene sus raíces en los siglos pasados. Y estoy utilizando el concepto de la globalización temprana para los siglos XVI al XVIII, pues porque creo que aunque hay contactos alrededor del globo, a veces en épocas anteriores también. Por ejemplo, hay gente que dice que la globalización empieza con el poblamiento del globo por el Homo sapiens, pero creo esos contactos anteriores por lo general son muy raros, no son constantes y muchas veces se desarrollan sin la conciencia de los actores históricos sobre su naturaleza real. En el siglo XVI eso empezó a cambiar, sobre todo a partir de las navegaciones de las potencias ibéricas. Hay que decir, cuando empieza el siglo XVI, las grandes regiones de Eurasia, es decir, Europa, China, la India, el mundo musulmán, incluyendo partes de las costas del norte y del oriente de África, ya estaban conectados de forma duradera. Pero en el siglo XVI, con esas regiones se conecta también América. Hay historiadores que dicen que globalización viene de la palabra globo, que es un término espacial. Entonces, esta conexión entre los diferentes espacios del globo que se hace en el siglo XVI es el origen de algo que podemos ya llamar globalización. Repito, yo lo llamo globalización temprana siempre con este adjetivo porque sí hay que reconocer la globalización actual se distingue de esta fase de la globalización de varias formas. Pero lo esencial me parece que en la globalización temprana, como ya he dicho, las partes del globo se conectan de forma duradera y sobre todo también los actores que establecen esta conexión están muy conscientes del proceso. Es decir, en la cosmografía europea ya se empiezan al mismo tiempo y en parte a partir de estas experiencias se empiezan a diseñar los primeros globos que representan el mundo más o menos en su forma real. Y los navegantes estaban sabiendo a dónde iban. No iban al azar, aunque a veces iban al azar, pero inscribían eso ya en un concepto del globo real. Y a partir de allí se establecen los contactos entre diferentes zonas del globo en varios niveles. Uno sería, como ya he dicho, la cosmografía, otro a nivel de la economía, sobre todo del comercio, que empieza a funcionar entre América, Asia y Europa, incluyendo África. Otro sería la expansión imperial. Todas esas partes del globo se cubren por imperios, entre el imperio chino, el imperio de los mogoles en la India, el imperio de los otomanos en Medio Oriente, el imperio de los españoles entre Europa y América. Otro nivel sería la religión, sobre todo la religión cristiana en esa época manda a misioneros a todas partes del mundo, otra vez entre América y China, y intenta establecer algo como una unidad religiosa en este globo recién descubierto. Bueno, obviamente hay historiadores que critican esa concepción y dicen que no se puede hablar de globalización en esas épocas tempranas, sobre todo porque dicen los contactos sí existían, pero eran muy escasos y superficial y no dejaron mayor impronta en la población. Decirlo en otras palabras, que no afectaban la vida cotidiana de la gente. Pero yo contradiría eso, sobre todo mirando desde América.
hay que decir que, de todas formas, en este libro yo intenté ver la historia de la temprana globalización, aunque abarca las diferentes partes del globo, con un enfoque particular desde América Latina. Porque creo en América Latina, en realidad, la impronta de esos contactos que se han establecido era muy fuerte. Hasta diría que América Latina nunca fue tan transformada como en el siglo XVI, tampoco en el siglo XX, por las consecuencias de la conquista española, que en fin es una parte de esta fase histórica que yo llamo globalización temprana. Pero también en otras partes las consecuencias de lo que pasó allí fueron muy fuertes. Por ejemplo, de América Latina salieron cantidades de metales preciosos enormes, como el mundo antiguo no los había conocido. Y con esos metales, que en esa época servían de dinero o de moneda internacional porque se aceptaban en todos lados, se entabló un crecimiento del comercio transoceánico muy fuerte. La mayoría de esa plata iba al oriente finalmente. Pero los europeos, las potencias europeas eran los intermediarios en esos flujos de metales. Además, servían para revolucionar el sistema monetario en muchas partes. En los imperios asiáticos introdujeron sistemas fiscales que basado en metales preciosos, es decir, la población campesina tuvo que pagar sus impuestos en plata, lo que antes no era posible porque simplemente no había tanta plata en circulación. En Europa pasó lo mismo. Además tuvo consecuencias inflacionarias en algunas partes del mundo, aunque es un poco discutido, pero las influencias, los fenómenos de inflación son claros y desvincularlos de los flujos de plata sería muy atrevido. Y esas tendencias inflacionarias cambiaron la historia económica de Europa fuertísimamente entre el siglo XVI y XVII. En fin, sin entrar en demasiados detalles, creo que en esa época el mundo se conecta y estas conexiones empiezan a cambiar duraderamente el globo. Y por lo tanto, creo es justificado hablar de una globalización, aunque fuera temprana. Además, hay que estar consciente que muchas cosas que cambiaron entre el siglo XVI y XVIII a nivel global han marcado el mundo hasta hoy. Por ejemplo, por el movimiento expansionista de las potencias europeas se llevaron algunos idiomas europeos a otras partes del mundo. Y ahí se reconstruyó el mapa lingüístico del globo en una forma como hoy existe. Digamos, en Latinoamérica se habla español, a donde llegaron los españoles en el siglo XVI, y portugués, en donde llegaron los portugueses, y inglés, en donde llegaron los ingleses. Y si en Canadá se habla en una parte francés, es porque en el siglo XVII llegaron los franceses allí. Y los migrantes posteriores, aunque eran muchos en número, ya no cambiaron eso. Y también en el mapa religioso hay fenómenos similares. Solo quiero mencionar que hoy en día la mayoría de los católicos vive en América Latina y eso fue una cosa que se fundó en el siglo XVI. Bueno, el libro es una historia mínima, está dirigido a lectores no tan especializados, sino interesados en historia, y sirve, o por lo menos la esperanza es que sirva como estímulo para empezar a pensar la historia un poco de otra forma como tradicionalmente se hace. Hay que decir aquí también que la historia global en la que se escribe este libro se ve en parte por lo menos también como una ampliación, una alternativa en cierto grado a las tradicionales historias nacionales, es decir, que quiere llamar la atención que hay fenómenos históricos que no se pueden inscribir solamente en el marco de las fronteras de los estados nacionales, sino que siempre han ido más allá y hay que tomar en cuenta esta ampliación
del espacio y esta conexión de diferentes espacios distantes entre sí que empezó en épocas muy tempranas.